Reporte 100. Están con nosotros esta mañana Remy Martínez, Víctor Remigio Martínez. ¿Cómo estás, Remy? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Mario Campa y Jesús Ramón Díaz Beltrán. Gracias, Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, Remy, Mario y Jesús Ramón. Ahorita Jesús Ramón, antes de entrar al aire, decía, lo de Culiacán tendrá efectos políticos en Sonora. ¿Qué efectos políticos? ¿A qué efectos políticos te referías ahorita, Jesús Ramón Díaz? Bien, lo de Culiacán. Antes que nada, buenos días Buenos a todos. días. Qué gusto poder repetir esta mesa. Y definitivamente, mira, podemos ver desde diferentes aristas lo que pasó en Culiacán. En primer tema, va a tener, no solamente se puso en riesgo las vidas de los ciudadanos de Culiacán, se pone en riesgo la vida de las instituciones, ¿no? La legalidad en México. Y por supuesto, al ser aspirante político a un cargo de elección popular, el secretario de Seguridad en México, pues también se pone en veremos pues el futuro de él mismo, ¿no? Y las condiciones políticas en donde quiera participar. En veremos, o sea, ¿ya no será candidato o se le va a dificultar la posibilidad de ser candidato? Para mí la pregunta, mi estimado Juan Carlos, es si debe ser secretario de Seguridad o no. Sí. Es un tema de seguridad nacional y donde debe de quedar claro que no debe llegar ningún improvisado ni a la gubernatura del Estado de Sonora ni a la Secretaría de Seguridad Nacional. Y no solamente el secretario nacional, creo que debe de ponerse en duda su estadía en esa secretaría, sino que además todos los que participaron en ese operativo fallido, en esa estrategia fallida de seguridad nacional. Sí, Mario Campa, ¿debe irse Alfonso Durazo de Seguridad Pública y no ser candidato al gobierno de Sonora? Yo no creo, yo creo que las encuestas lo siguen respaldando, habrá que ver después de este evento, seguramente tendrá alguna caída, pero yo creo que su ventaja es tan grande, podemos mencionar la encuesta de Massive Caller y habrá una u otra que, otras dos creo que lo ponen también en la delantera. Yo creo que todavía sigue teniendo bastante y yo creo que este incidente, si bien tuvo fallas en la operación, creo que la estrategia sigue siendo la correcta. Se ha comentado mucho de que la inseguridad está en un punto crítico, ¿no? Pero aquí en la portal Imparcial estoy viendo que a nivel nacional ha aumentado únicamente 2% los homicidios. Por supuesto que quisiéramos todos que cayera esa cifra, ¿no? Pero yo tengo confianza en que el primer año generalmente es el peor, es el más complicado, es la curva de aprendizaje donde está más inclinada y habrá que ver. En Sonora, por ejemplo, tenemos un 34% de aumento, en Sinaloa también la situación es complicada. ¿Cuál es el rol que han jugado los gobernadores? Esto no es únicamente una cuestión de Alfonso Durazo, ¿no? Sí, ¿debe irse Alfonso Durazo, Remy Martínez, de la Secretaría de Seguridad Pública y renunciar a la posible candidatura a la gubernatura? Bueno, yo creo que, entiendo la pregunta, pero se me hace un poco superficial. Yo creo que sí, el futuro político de Alfonso Durazo, la realidad sale sobrando en este momento, porque para mí el tema o el planteamiento más grave tiene que ver es cómo se plantea el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales frente a esto que ya es una amenaza real, un secuestro real de la sociedad de parte del crimen organizado. Yo me preguntaba, con lo que pasó en Culiacán, si las organizaciones criminales hoy en México ya no son criminales simplemente, sino que son organizaciones terroristas. ¿Y qué significa que éstas sean designadas como terroristas? Porque chocarían un poco con la propuesta que el presidente ha estado haciendo del diálogo, el diálogo con células criminales que evidentemente están transgrediendo la ley. ¿Cómo se sienten los ciudadanos respecto a eso? ¿Y cómo se sintieron la gente de Culiacán, a quienes les debemos toda nuestra solidaridad? Porque no me imagino vivir un infierno de incertidumbre como el que vivieron el jueves pasado. Entonces, lo de Alfonso Durazo se me hace realmente muy superficial, se me hace un tema de mayor envergadura que deberíamos de estar discutiendo. Sí, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que se tomó una decisión muy difícil, pero muy humana en el conflicto de Culiacán. Decidimos primero la vida de los seres humanos, no la violencia. La paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia, la hermandad, el amor al prójimo. Esa es la filosofía, esa es la doctrina de este gobierno. ¿Así se traduce haber soltado al hijo del Chapo? Definitivamente no puedes decir, tú no puedes disfrazar de humanismo la ineptitud de un gobierno para llevar este tipo de estrategias de seguridad. Ahora, hay tantas versiones que ha dado el gobierno. Primero salió el secretario nacional de seguridad a decir que fue un encuentro fortuito. Después el día después sale el presidente de la República a decir que iban por un operativo. Hay tantas contradicciones que lo menos que deben de tener es vergüenza en este tipo de situación. Claro que no es humanismo político, Juan Carlos. Yo no sé si mis compañeros tengan familia en Culiacán.
Yo soy Díaz Beltrán, tengo familiares muy cercanos en Culiacán. Y déjenme decirles que realmente, Dios, Beltrán. de los buenos, déjame Beltrán decirte, de los buenos. Déjame decirte Ah, que bueno. realmente esta operación abrió la puerta del infierno en Culiacán. Sí. Ayer me decían mis familiares, tú no sabes lo que es ir a un restaurante y ir a ver civiles armados, ¿no? Y desde el momento en que fueron por este personaje, el hijo del Chapo, que supera toda realidad de las películas de Netflix, o sea, refuerza la cultura del narco a más no poder, desde el momento que van por ellos, sin analizar los riesgos, las consecuencias de tener a una persona detenida o hacer una operación de ese tipo, déjame decirte que hicimos el ridículo a nivel internacional y pusimos pues en duda, pusimos en riesgo miles de vidas, millones de vidas en Culiacán. Y también yo me hice una pregunta, igual que mi compañero Remy, ¿cuál es el mensaje que le estamos mandando a los demás cárteles? Sí. ¿Quién manda en México? Ya le tomaron la medida al gobierno de López Obrador. Yo también me pregunto, ¿qué pasa si los diferentes cárteles se ponen de acuerdo para hacerle un frente común al gobierno? Ya saben que no pasa nada, ya saben que hay impunidad. Lo más desastroso, por eso digo que se abrieron las puertas del infierno, es que se manda la señal que a través de la impunidad, que a través de no respetar las leyes, Sí. pues puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y yo sé que muchos van a decir, oye, pero es que la guerra de Felipe Calderón, que la guerra de que armó el gobierno federal del PAN, déjame decirte que en este sexenio, como bien viene en el periódico, pues se han roto todas las marcas históricas. No, ni siquiera este gobierno ha podido ponerle un alto a lo que es los niveles de homicidio. Claro que es una estrategia fallida, claro que nos están quedando a deber con el tema de seguridad, y yo esperaría que tuvieran un poquito de vergüenza, ¿sí? Para decir, nos hacemos a un lado, que se vaya de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, por lo menos el secretario, y todos los que estuvieron involucrados en esta estrategia fallida. Mario Campa, ¿quién manda, el gobierno o el narco? No, como dijo Alfonso Durazo, por mucho es el gobierno, ¿no? Lo que sí hay que reconocer es que, por ejemplo, lo que discutieron ahora Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en una llamada telefónica es cómo combatir el tráfico de armas, ¿no? Hay 10 millones de rifles de asalto en Estados Unidos en manos de civiles. Por supuesto que el flujo ilegal de armamento a México pues le da a los cárteles la posibilidad de tener a un precio bastante reducido armamento de guerra, ¿no? No podemos decir que sea cualquier cosa salir a combatir narcotraficantes. Ese pequeño detalle es el que desconocía Felipe Calderón cuando lanzó la guerra al narcotráfico, ¿no? Ahora, ¿cómo se revierte? Bueno, una es combatiendo el tráfico ilegal de armas, la otra es con los programas sociales, fomentando también la paz, un discurso de paz, no un discurso bélico, creo que también es necesario. Creo que ya se demostró que la Guardia Nacional no está coludida con el crimen organizado como sí lo están las policías estatales y federales. Ese es un avance que no debemos subestimar, y me parece también importante que haya autocrítica, ¿no? En la conferencia de prensa, Alfonso Durazo reconoce que hubo errores en el operativo, por supuesto, pero también resalto lo que dice Marcelo Ebrard, de que una vez pues reconocido que hubo errores en esta planeación, pues se lograron salvar 200 o más vidas, ¿no? De que pudo haberse convertido en esto en un desastre. No se evitó la mayor catástrofe, yo no le llamaría humanismo, pero sí le llamaría una decisión de estadista, ¿no? Sí, ahora Remy Martínez, Víctor Refugio Martínez Cantú, Estados Unidos se va a quedar así bien cruzado de manos. En la revista Proceso, el que fue responsable de la última captura del Chapo Guzmán, un oficial de apellido Riley, dice que el Estado se doblegó. Dice Jesús Esquivel en este reportaje que liberar a Ovidio Guzmán López es una claudicación ante el cártel de Sinaloa. Es como decirles a esos criminales, ustedes son los que mandan. Es lo que comenta Proceso Jack Riley, uno de los exfuncionarios de la DEA que mejor conoce la estructura y modus operandi de esa organización delictiva. Sí, yo creo que es evidente. De hecho, la pregunta que yo hacía, si son las organizaciones criminales organizaciones terroristas o deberían de ser designadas como tal, tiene que ver con esta pregunta que la administración de Estados Unidos se ha hecho desde principios de año, si ciertos cárteles deben de ser designados como organizaciones terroristas. Esto tiene una implicación importante sobre cómo se aborda esta situación, porque se cancela cualquier tipo de diálogo
se busca incautar las fortunas y, por supuesto, eliminar cualquier tipo de colaboración con ellos. Muy diferente al tipo de, vamos a decir, de visión que tiene esta actual administración, como que se reitera una y otra vez, como que si quisieras tener un acercamiento con organizaciones criminales para negociar o para dialogar o para deponer las armas, cosa que estamos viendo junto con otros temas en el país, que no es el camino necesariamente más acertado. No quiero decir que la idea de tener un país en paz no sea loable, pero la realidad es la realidad, ¿no? La circunstancia que estamos viviendo en este momento es importante. Tenemos que atender este problema no solamente con palabras, pues por cierto, las de López Obrador son medio cambiantes, ¿no? Porque habla de la tolerancia, el humanismo, para luego pasar a decir que son los conservadores los que están detrás de los ataques. Se me hace en un mismo momento un doble discurso que deja más confusión que certeza respecto al futuro de lo que vamos a lograr en el país. Este es un problema global, este es un problema que tenemos que atender de forma regional. Tenemos que ser pares en términos de lo que estamos haciendo junto con Estados Unidos y México, al menos. Ya lo vimos en el tema migratorio y ahora lo estamos volviendo a ver en este tema de seguridad. Yo creo que es importante relanzar, replantear y repensar. ¿Que es una dura prueba para esta administración? Sí. ¿Que fue un día de un error? Sí lo fue. Ojalá que así lo acepten para que puedan tomar mejores decisiones hacia adelante. Los mexicanos lo requerimos. Ahora quisiera tocar el tema del socavón. Encontraron el cuerpo de un hombre que el lunes de la semana pasada cayó junto con su bicicleta ahí en la colonia Sonacer. Lo absorbió el socavón, se fue por la tubería del drenaje. Hoy, una semana después, encontraron el cuerpo y esta mañana estuvo con nosotros por teléfono la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas. Yo le preguntaba qué sigue en el caso del socavón y esto fue lo que nos dijo. La tragedia no la podemos revertir, los hechos están ahí y ahora tenemos que esperar. Yo invitaría a quien se sienta responsable a que presente una renuncia voluntaria. De no hacerlo, tendríamos que entonces esperar el dictamen de la Contralora y entonces tener que proceder. A quien se sienta responsable que presente renuncia voluntaria, es lo que invita la presidenta municipal. Así es, Juan Carlos. Sí, y eso incluye desde funcionarios de primer nivel a funcionarios de cualquier otro nivel. Yo repito, creo que tenemos que ser una autoridad moral y tenemos que asumir lo que a cada quien le corresponde. Yo desde el primer minuto he asumido mi responsabilidad, he dado la cara, he sido yo directamente quien he estado acompañando a la familia, no he escatimado en asumir lo que a mí me corresponde, en tocar todas las puertas y hacer todo lo que a mí me corresponde hacer. Ahora creo que después de esto, repito, hay funcionarios que deben tener la entereza moral de presentar su renuncia voluntaria. ¿Quién se debe de ir, Jesús Ramón Díaz Beltrán? ¿Quién debe presentar su renuncia voluntaria? Mira, da pie el comentario para hacer un comentario muy rapidito. Yo creo que la corrupción es no estar preparado también para cualquier tipo de cargo público. Lo mismo está pasando en Seguridad Nacional, lo mismo está pasando en Hermosillo en ciertos cargos. Es corrupto quien acepta un cargo y no está preparado para eso. Y aquí dejo abierta este comentario también. En mi muy particular punto de vista, creo que el director de Agua de Hermosillo es el responsable del área, hacer un tema de agua, pues, infraestructura que tenga que ver con este rollo. Así que yo esperaría que de esa organización, tuviese que salir la persona responsable, porque claro que hay un responsable de señalización, ¿no? Y hay un responsable directo de este tema. Sí, pues hay vecinos que advierten que no fue señalizado de manera correcta el socavón, que apareció desde finales de septiembre y que todavía 15 días después estaba sin ser tapado, sin ser rehabilitado. Y es uno de los casos que sabemos, Dios guarde la hora. Yo me puse a pensar cuántas personas habrán caído en un socavón, indigentes, personas que no tienen familia, sí, y ni siquiera por enterado nos dimos. ¿Quién debe irse, Mario Campa? Bueno, ya Jesús dio un candidato muy respetable, pero un candidato pues obvio, ¿no? Yo voy a decir una persona que no es tan obvia, pero creo que no está cumpliendo bien su trabajo, ¿no? El predial es fundamental para un municipio, no se está recaudando como se debería. Yo creo que si el tesorero no es capaz de aumentar la recaudación del predial para dar mejores servicios públicos, incluyendo el bacheo, pues creo que él también tendría que reconsiderar su posición. O sea, el asunto del socavón, tú le das una explicación que por la falta de recursos el ayuntamiento no actuó de manera, oportuna para tapar ese hoyo.
Sí, digo, hay hoyos en toda la ciudad, ¿no? No hay uno o dos. Sí. Esto no fue una cuestión de un evento aislado, ¿no? Creo que si esto tarde o temprano iba a pasar, creo que es un problema que se ha desbordado. Y si no somos capaces de generar recursos propios, pues no vamos a Sí. atender esta problemática, ¿no? Entonces, el director de agua, el tesorero, y en esa lógica, pues tendría que irse todo el mundo. Entonces, Remy. Híjole, qué bárbaro el juego del deslinde, qué Sí. increíble. La verdad da coraje, ¿eh? La verdad da coraje el juego del deslinde, el juego de a ver que alguien tome la decisión, que levante la mano el que se portó mal. Yo creo que no es por ahí. Yo creo que vivimos en una ciudad que merece respeto, merece orden, merece organización, merece también mucha humanidad respecto al momento que estamos pasando en el país, ¿no? Yo creo que aquí en este caso, como en otros asuntos, necesitamos muchísima atención, supervisión, dedicación, menos discurso, mucho menos aceptar los deslindes estos extraños, no porque se tenga que ir alguien, simplemente aceptar la responsabilidad, resarcir el daño, ser respetuosos con la familia de la persona, ¿no? Y tomar esto como una experiencia hacia adelante de lo que se tiene que hacer en una ciudad como la de nosotros, que está creciendo, que tiene un parque vehicular alto, que tiene ciudadanos jóvenes, gente moviéndose todos los días y que usa esta ciudad. Nosotros debemos de replantearnos cómo lo queremos hacer. Deslindando, generando más desconfianza, la verdad, sinceramente, no es el camino adecuado para sacar adelante la ciudad. Aunque un sector de la población pensará que en este tipo de casos difícilmente se castiga a los responsables. Y para ejemplo está el caso de la guardería ABC, que a más de 10 años está ahí el asunto sin resolver. Vivimos en una constante situación donde empiezan los deslindes y no se aceptan las responsabilidades y los errores, la gravedad de los errores que se tienen que hacer. Yo creo que tenemos que mirar con ese nuevo paradigma tanto el país como cómo llevamos a cabo la ciudad. Muy bien, pues rapidito, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Jesús Ramón Díaz Beltrán, Mario Campa y Víctor Remigio Martínez Cantú, muchas gracias. Muchas gracias, sí, Juan Carlos. Nos vemos el próximo lunes, si les parece. Claro. Por favor, Dios. Reporte 100.